Después de haber hablado con dos abogados, corresponde invitar a un ingeniero especialista en medio ambiente y en gestión pública. Más aún, si ha sido congresista por Apurímac, que es una región minera por excelencia. Señor Richard Arce, muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Un gusto poder dialogar contigo a través de RPP a nivel nacional. Quienes leemos sus crónicas diarias en Perú 21, conocemos lo que piensa usted sobre los conflictos que está atravesando el Perú, pero yo quisiera que nos haga un resumen, para quien no lo lea, sobre cómo hemos llegado a esta situación desde el punto de vista del comportamiento en el Congreso, por una parte, y de los actores sociales que están tras los bloqueos y las protestas. Acá hay que hablar de las cosas claras, Fernando, como dice inclusive tu programa, porque el trasfondo de toda esta paralización de las carreteras y esta movilización de los mineros que inclusive han estado en la avenida Bancay, el día de hoy hubo hasta conatos, y que está generando un serio problema, porque bloqueo de carreteras significa que no se va a proveer de productos, una situación grave para las personas que están en carretera. Si alguna vez alguien ha estado en una carretera bloqueado, no hay ni siquiera para comer. Si tienes niños, es una situación caótica. Mientras tanto, la presidenta está feliz, no asume su responsabilidad, porque el trasfondo es el Reinfo. El Reinfo, recuerda bien, que ya ha demostrado que ha fracasado. Este sistema de formalización, este registro que se había generado en el 2017, estamos ya casi a 10 años, el resultado es 2.3% de formalización. ¿Qué significa? Que no ha funcionado y no ha servido. Al contrario, ha significado impunidad, porque el Reinfo ha permitido que una economía ilegal, como es la minería ilegal, esté boyante y tengamos casos como Patás, donde se ha llegado al extremo de territorios liberados, donde inclusive se impone las posiciones a la fuerza, ¿no? Entonces, ahora en el Congreso... ¿Cuál es la situación actual en Patás después de la intervención del Comando Unificado de Fuerza Armada Policía? Definitivamente hay una especie de tensa calma, ¿no? Pero continúa la actividad de la minería informal. Recuerda bien que en Trujillo también se han bloqueado las carreteras. En este momento hay varias, sí, hay sobre todo el trayecto a Patás está bloqueado, porque evidentemente esta propuesta del Congreso de la República de cambiar el Reinfo por un RENAPMA, que es un sistema, es simplemente cambiarle de nombre. Quieren continuar con el Reinfo, inclusive con una cuestión mucho más grave, porque atenta inclusive al tema de medio ambiente. Es tan perverso esa ley. Los delitos ambientales... Usted habla del Registro Nacional para... dictamen que quería hacer pasar... Que quería hacer aprobar, claro. Paul Gutiérrez, porque ese presidente de la Comisión de Minas. Y Paul Gutiérrez es apurimeño, sí, muy conocido. Paisano suyo, sí. Sí, claro, lo conozco muy bien. Y él sabe inclusive lo que ha generado la minería ilegal en Apurímac, que ha llevado inclusive a enfrentar a comunidades por temas de linderaje. Él sabe muy bien que muchos de estos llamados inversionistas, porque detrás de la minería, o sea, hay que diferenciar, hay que hacer un poco de didáctica, porque hay comunidades que hacen actividad, comunidades campesinas que hacen actividad minera, que pican piedras, se llama minería filoniana. Pican piedras y venden por toneladas, venden ese mineral, esas piedras que han picado, y eso llevan a una planta de procesamiento. El gran problema es que en ese procedimiento no hay ningún control, no hay un acompañamiento del Estado, y lo más grave, se empiezan a tejer mafias que estafan inclusive a las propias comunidades, los mal llamados inversionistas que supuestamente adelantan dineros para que se pueda garantizar la supuesta compra. Les estafan en el peso, les estafan en el nivel de concentración del mineral, y en realidad al final es un negocio redondo porque no paga impuestos. Y mucho de estas explotaciones están relacionadas al oro, y es un oro manchado con sangre, Fernando, como tú bien sabes, en casos como por ejemplo La Pampa, en Madre de Dios, La Rinconada, en Puno, y podemos seguir enumerando, en Carabelí, en Atico. O sea, hay territorios liberados en el país. Con armas de guerra. A eso voy. Porque la ausencia del Estado, que para mí es el principal problema que tenemos en el país, hace que empiecen a emerger estas actividades económicas. Ahora, que generan mucho beneficio económico. Si el Estado se decidiera a intervenir a fondo y movilizar a todos sus recursos, todas las entidades públicas concernidas, el Interior, el Ministerio de Minas, también naturalmente SUCAMEC, también naturalmente quienes tienen que ver con los insumos químicos, SUNAT, etcétera. Y los gobiernos regionales, sí, porque recuerda bien que esta actividad es regulada
por la Dirección Regional de Energía y Minas. Es el gobierno regional que, entre comillas, el ente competente de la regulación de la actividad minera. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ve la solución? Si usted fuera responsable político en este momento, ¿cuál es el camino a solucionar de manera integral este problema? Lo primero, diferenciemos de lo que es minería artesanal de lo que es minería ilegal. Yo considero que minería artesanal es esa actividad que realizan algunas comunidades picando piedras, minería filoniana que se llama. Habría que ayudarlos a formalizarse, a exigirles y capacitarlos para que tengan un manejo ambiental responsable, no como dice esta ley MAPE del Congreso de la República, que inclusive está generando impunidad frente a delitos ambientales que existen. Nadie tiene, o sea, la protección para que, si incurre en un delito ambiental, se exima de su responsabilidad. La ley MAPE indirectamente está eximiéndoles de la responsabilidad. Y que la asuma los titulares de las concesiones. Ahí viene el otro problema, porque hay una especie de superposición. Estamos hablando de concesiones y estamos hablando de servidumbre, con lo que fue en este caso el Reinfo y ahora que se va a llamar el Repapma, ¿no? El asunto es, hay que ser objetivos en este aspecto. Necesitamos una nueva ley de minería que discrimine, por ejemplo, esa actividad artesanal de la actividad ilegal. La actividad ilegal tiene que haber interdicción. En cabeceras de cuencas, con en la Amazonía, materiales químicos que destruyen el agua y en consecuencia la vida de flora y fauna. Ya. Y ahora, la interdicción tiene que empezar por las plantas de procesamiento. Yo hice un estudio para empezar a analizar cuál es el circuito de la minería ilegal y cómo es que se genera el valor, la cadena de valor de la minería, básicamente en el oro. Y el gran descubrimiento es que las plantas de procesamiento, que generalmente están en Nazca y algunas en Arequipa, son, y en el norte, evidentemente, donde estamos hablando. En la costa, en general. En la costa, hay claro. Arriba, todo el mineral sale a la costa, sí. Porque después entenderás que el mineral no se queda en el Perú, sale en barcos y sale al exterior. En el caso del oro es un poquito más complejo porque puede salir hasta en aviones y se formaliza y se blanquea y termina probablemente en el Medio Oriente, en alguno de estos, en los Emiratos Árabes, en Qatar, en varios de estos países que tienen mucha demanda justamente para comprar el oro, ¿no? Lo consecuente que debería ser en este caso la interdicción es atacar justamente las plantas de procesamiento. ¿Para qué? Para que exista una rastreabilidad que nos permita saber de dónde ha salido ese oro, para ver si realmente corresponde a una concesión o a un reinfo. En este caso, cuando le van a cambiar al NAFMA, ¿no? ¿Cómo concibe usted, en el mejor de los escenarios, en el futuro, la relación entre las empresas mineras legales, algunas de las cuales son grandes y tienen concesiones extensas, y los mineros artesanales? Yo siento que puede haber una convivencia, en el sentido de justamente respetar las reglas claras. El tema de las concesiones también hay todo un cuestionamiento porque ha pasado tantos años y sigue habiendo un tráfico de concesiones, sobre todo las relacionadas a la minería ilegal. La concesión. ¿Cómo tráfico? ¿Qué tipo de tráfico hay? Hay si alguien un titular de la concesión alguien que tiene está la concesión por renovarla cada año. Claro, y no lo está explotando, por ejemplo. Y lo más grave, ¿no? Aprovechan los reinfos porque se superponen derechos. O sea, uno tiene lo que te decía, ¿no? Por un lado la concesión y por el otro lado la servidumbre. Tiene que haber un orden, pues, por Dios. No puede haber dos mecanismos de entregar una concesión. Nuestro sistema del país para explotar recursos naturales es a través de concesiones. Yo discrepo ahí un poco porque debería haber una moratoria de concesiones para hacer un sinceramiento real de qué concesiones se están trabajando y sobre todo qué concesiones son viables o no. Porque no puede ser posible que haya concesiones, por ejemplo, donde está el territorio de las líneas de Nazca, en zonas arqueológicas o en cabeceras de cuenca, en lugares así de conservación. Justamente. Y esa es la muestra. Y es la muestra de los tentáculos de la economía ilegal que llega hasta el Congreso de la República para que estén legislando para favorecer intereses. Al final, todos esos mineros que están protestando ahí en la avenida Bancay están siendo estafados por algunos de estos dirigentes, porque esa ley MAPE que están proponiendo no es viable, es lo más de lo mismo. O sea, vamos a tener otra vuelta el reinfo que ha llevado a extremos de violencia en zonas donde se han creado ¿Cómo debemos hacer para promover una formalización real de los pequeños mineros que quieran formalizarse? Por eso es muy importante tener un registro nacional de la gente
gente que realmente está trabajando, y por eso te decía, atacar a las plantas de procesamiento para poder hacer el trabajo de rastreabilidad, trazabilidad, para poder saber de dónde está saliendo ese mineral, para que efectivamente se les entregue su concesión o se les entregue... Yo pienso que debería haber un solo sistema, no puede haber una competencia entre concesiones y servidumbre, tiene que haber uno solo, que garantice, por ejemplo, la transparencia, inclusive para el tema de las grandes inversiones. O sea, ¿qué gran inversionista va a venir al Perú si está viendo que puede tener una concesión, pero a la vez en su concesión puede tener reinfos? Y está viendo que inclusive con el reinfo pueden estar explotando en zonas de conservación, puede estar explotando en zonas arqueológicas, y que el Congreso puede cambiar las leyes de la noche a la mañana. Eso se llama seguridad jurídica, Fernando. No tenemos seguridad jurídica en nuestro país que garantice justamente las inversiones. Que lo grave, ¿no?, es que el dinero negro de la minería ilegal compre voluntades políticas, compre incluso bancadas. Usted, que conoce bien a Apurímac y el corredor minero del sur, acaba de venir, creo, de Chumbivilcas, bloqueada parcialmente, ¿no? Habrá tenido que hacer un camino alterno. ¿Cuán real es la presencia del dinero negro de la minería ilegal en la política? La evidencia concreta es esta ley MAPE. Porque ¿cómo puede ser posible que pretendan promover una ley para que se continúe con el fracaso del reinfo? ¿Quién en su sano juicio en este momento, con objetividad, yo soy hombre de izquierda, y siempre voy a abogar por los derechos de las comunidades, de las grandes mayorías, pero uno tiene que ser responsable. El reinfo ha fracasado. Entonces, bajo este nuevo régimen especial que quieren sacar con esta ley MAPE, quieren meternos el RENAPME, que es el nuevo sistema. Están cambiando de nombre nada más. O sea, es el reinfo con otro nombre. Así como fue Jaliwarma, y después le cambiaron a Huasimicuna, la misma historia. Cambian de nombre, pero continúa el mismo vicio. Ha fracasado. Y con eso se ha generado... ¿Quién responde? Paul Gutiérrez, que sigue siendo presidente de la Comisión de Minas. Responderá a intereses esos particulares, porque recuerda bien que varios de los visitantes son conspicuos representantes de la minería ilegal. Ilegal. Cuando usted dice minería ilegal, ¿se refiere a qué tipo de actividades y qué actores? Son esta gente que inclusive incita a la confrontación entre comunidades, que ha generado problemas de lideraje. Cuando ha habido problemas de lideraje, Fernando, se han enfrentado como si fuera una guerra entre dos comunidades, justamente porque no hay un orden y porque se genera la codicia, porque generan beneficios solo para ese grupo de llamados inversionistas que están buscando el beneficio económico y no están pensando realmente en hacer una formalización de la actividad, porque en ese espacio, en ese marasmo de la ilegalidad... ¿Por qué estos problemas se han agudizado tanto en el Perú y no existen en otros países mineros como por ejemplo Chile? Por la informalidad y el desorden justamente de la actividad minera. Qué interesante sería, tenemos instituciones, el INGEME, tenemos instituciones desde los colegios profesionales, las propias empresas que están dedicadas a la actividad. Sus trabajos de investigación, de exploración, de cateo, debería ser de conocimiento público para que se pueda ordenar justamente el territorio. El tema de fondo para mí, como ambientalista que soy, es un tema de ordenamiento territorial. Hay que organizar nuestro territorio en función de sus potencialidades, para verificar qué parte del territorio es óptimo para desarrollar la actividad agrícola, que es básico de la actividad de la seguridad alimentaria. Recuerda bien suele que ser mucho más bajo que los sitios mineros, altitudinales, que son más altos, ¿no? Y evidentemente identificar, también hay que ser consciente. Yo soy ambientalista, pero soy consciente que la actividad minera es la fuente principal en el país de generación de divisas económicas. Y lo he aprendido en la Comisión de Presupuesto del Congreso, cuando preguntaba ¿con qué pagamos toda la demanda del presupuesto público? Con los impuestos. Y cuando revisas quién es el principal contribuyente, te das cuenta que son las empresas mineras. Usted dice, ¿no?, que es un hombre de izquierda, democrático, que está por el desarrollo y por las prácticas de una minería responsable. ¿Se siente solo? A veces, Fernando, porque veo muchos gestores de interés. Cada quien jala agua para su molino. Tenemos que ser responsables. Yo ayer veía a congresistas, parecía que estaban en un foro político, cuando este tema de la minería ilegal se trata de un tema estrictamente técnico.
arengando ahí a la gente, engañando a la gente. Es lo que me irrita. La demagogia me irrita. Así como el alcalde que pretende meternos un tren, que por Dios, el tren es maravilloso, pero hagámoslo bien con su expediente, con todas sus actividades. De la misma manera, estos congresistas pretenden ofrecerles una ley MAPE que es inviable desde todo punto de vista. Muy bien, señor. Se le ha dado los argumentos, ¿no? Muchas gracias. Recuerdo que usted es un ingeniero industrial que se ha dedicado a la gestión pública y que ha sido congresista por Apurímac durante el Congreso pasado. Esperemos que se llegue a un consenso, porque esto puede seguir exacerbando y va a escalar la conflictividad, y esto va a ser una situación insostenible por la irresponsabilidad de los congresistas. Mientras de la haya Comisión mucho de Energía y Minas. mucho dinero en juego que puede corromper autoridades y comprar conciencias, tenemos el riesgo de que esto escale efectivamente. Por lo pronto hay un compromiso de acabar con los bloqueos del Estado próximo. Esperamos que se haga de una manera eficaz y pacífica. Y que no engañen a la gente, es muy importante. Richard Arce, ex congresista por Apurímac, columnista del diario Perú 21, muchísimas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya no hablaremos de Apurímac, sino de Junín. Y lo vamos a hacer de una manera festiva, porque se trata de una feria que organizan nuestros compatriotas de esa bella región del centro de nuestro país, como